Pero no ocurrió. Nada ocurrió. Por el contrario, solo logró trazar para sí una vida pequeña, atrozmente sombría. Y luego, con la herencia que adquiriera, más el dinero del premio de aquella novela jamás publicada, comprarse la casa donde más tarde, pensó, habría de morir. Es que Elsa P. había quedado suspendida en ese punto donde se deja de vivir y se comienza a recordar. Y esto había sucedido muy tempranamente, de modo que, anudada en sí misma desde hacía ya demasiado tiempo, una feroz melancolía la fue separando del mundo y le reavivó esa ansiedad de reunirse con los fantasmas del pasado, a riesgo de quedarse sola en el mundo, cosa que, inevitablemente, ocurrió. Nadie es culpable de la vida que elegimos. Existen quienes han sobrevivido a inauditas catástrofes y sin embargo abrigan el fuego del amor a la vida. Los recuerdos de los vejámenes actúan por contraste, devolviéndoles el sentido de la pureza y la sencillez de los actos cotidianos. No fue así con su abuelo ni con ella. Enredados en lo que ellos habían decretado como una tragedia personal, no pudieron adentrarse en el mundo, ni gozar de las posibles delicias que aquella nueva vida, lejos ya del escarnio, podría brindarles. Quedaron unidos a la melancolía, enraizados en su hiel. Solo grandes acontecimientos podrían remediar, o al menos aliviar, la herida dejada por aquel doble holocausto. Los campos y las torturas de décadas infames en las que lo monstruoso del hombre aparece sin máscaras para precisar hasta dónde es posible desafiar la inocencia primigenia de los individuos y los pueblos. Ahora ya era tarde para todos aquellos por los que diera la vida, y sus ideales eran los mismos que la acorralaban contra el muro. Aquellas sombras que se movían, bamboleándose entre injurias, resentimientos no admitidos, ebriedad eterna que sumergía a esos ocupas del pasillo del infierno y se adueñaban de cada uno de sus rincones, hasta dejarla temblando en el sofá, recluida para siempre. Y pensar que por ellos había Elsa dejado todo, como Mara y tantos otros. Una generación que no renacía de sus cenizas, porque en su mayoría estaban como hollera. En cierto relato, solo eran entes abstractos caminando bajo las tablas de un antiguo escenario. Había pasado el tiempo sin notarlo, y esa mañana, la de su cumpleaños número 60, los había convocado a todos. Atardecía su vida, y la señora P. estaba ansiosa de terminar con aquel inútil ritual de un cuadro que siempre estaría vacío. Ese inútil relato de su presente. Esperó a quien debía llegar. Ella debía rendirle cuentas del motivo por el cual se había tomado la libertad de narrar su historia. Una historia no precisamente completa, dejando el argumento de sus acciones en un vacuo paréntesis. Capítulo 9. Encuentro con la hacedora de palabras. Y así, Elsa vio, bajo la suave niebla, incorporarse la tercera invitada. ¿Quién nace como quien muere y no? ¿Quién lleva unicornios de plata en su manto de niebla? ¿Quién incorpora el alma de sus personajes,
como si fueran fénix que nacen eternamente de las cenizas. La hacedora de palabras se encontraba allí, de pie, en el umbral de su puerta. Estaba anocheciendo. Porque ha venido aquella que transita todos los relatos. ¿A qué? ¿Y por qué motivo ha prolongado esta inútil existencia? Soy la cicuta, soy el madero, y también el que la bebe, y también el mártir. Así dijo el poeta, y así debemos ser aquellos a los que nos es dado pronunciar el mundo por segunda vez, es decir, darles otra oportunidad. Elsa miraba la niebla y el leve contorno de la demiurga que permanecía en el umbral de la puerta. ¿No va a entrar usted? ¿Al comedor? ¿Acaso no es la narradora de esta escena? ¿No trajo previamente a mis amantes fantasmas? ¿A mi Mara? ¿A mi Alejandra? ¿Qué quiere usted de mí, al fin de cuentas? Elsa sintió que el nudo que todo el día había estado aprisionado entre su pecho y su estómago se deshacía en un vendaval de furias contra aquel fantasma que decía ser la madre de todas esas desgraciadas criaturas. Alguna vez, dijo la demiurga, alguien como tú más joven, tal vez, en otro sitio o el mismo, me hizo las mismas preguntas. Ah, contestó Elsa. Sí, la desdichada Marcia G., aquella que habló sobre las ruinas. ¿Y qué ha sido de su vida o de su relato? ¿Le ha dado usted un decoroso final? ¿O no exactamente? La he dejado con puntos suspensivos. Hasta la hacedora de palabras pierde la inspiración por momentos. En estos aciagos tiempos, la vida toca también a la que dice. Entonces, ella quedó sin muerte, sin vida, ¿la ha dejado usted en el limbo? La niebla comenzó a filtrarse por el comedor, como un inacabado contorno de mujer bella, extraña, que llevaba los rasgos de tantos seres transitados. Hizo un ademán vago y se sentó en la silla frente a las copas. ¿Por qué has puesto 5 copas? Hoy es mi cumpleaños número 60. Debería haber puesto 6, una por cada década inútil que usted ha trazado. Porque usted, señora, bien sabe que soy un personaje inacabado. ¿Cómo? ¿La que he dejado en puntos suspensivos? Peor aún, como la que vive de estampas y permanece de la mañana a la noche en un soliloquio eterno. Usted me ha regalado toda la vida en un solo día. Aún no ha terminado el relato, aclaró la hacedora de palabras. ¿Me dará usted un final al menos decoroso? Mi vida, según sus caprichos, ha resultado inútil, excesivamente solitaria. No puede la hacedora de palabras hacerse responsable de un existir que se decide a sí mismo. Pero, ¿no es usted la que nos decide? ¿Cómo es que sufro y recuerdo? ¿Y por qué cruza las estampas de mi pasado en el latir apresurado del presente? La hacedora de palabras no respondió. En cambio fijó su mirada sobre la mesa y dijo, ¿y por qué has puesto 5 copas? ¿Y por qué he puesto 5 copas? Ah, quisiera saberlo. Usted debería tener la respuesta. ¿Y el cáliz? ¿Quién ha puesto el cáliz? La demiurga cerró los ojos.
El cáliz siempre es amargo mitológicamente, definitivamente, porque has puesto el cáliz amargo en una de las 5 copas. Eso, yo no lo he escrito. Ah, sí, sonrió con amargura la señora P. Porque hoy he tenido una contienda personal con el espejo. Y Cronos, finalmente, debo admitirlo, el devorador tiene, en cierto modo, razón. Pero volvamos al punto. Ahora somos 4. ¿Quién será el 5.º invitado? ¿Acaso usted no lo sabe a la perfección? Me sobreestimas, criatura, dijo maternalmente la demiurga. Poco sé yo de mis palabras que se precipitan como los torrentes demenciales en los rápidos. ¿Va a decirme que desconoce el propósito de sus acciones? ¿Que no diagrama usted cada relato milimétricamente? ¿Se adjudica el derecho al desconocimiento de sus propias creaciones? Entre el personaje y la creación se deambula con la incertidumbre de los sueños. Cuando somos, no somos. Y cuando no somos, tal vez allí seamos fehacientemente. No acabo de entenderla, pero usted me tortura. Y además sabe que transito esta última década con excesiva humillación. Y la señora P. sacó su pañuelito blanco para secar las lágrimas que empezaban a rodar por sus ojos. ¿Sabe usted que de poder evitarlo, yo no habría cruzado la línea a esta abyecta edad, donde pasamos, usted bien lo sabe, a ser personas, a ser sombras de vida del presente? Y he vivido y vivo la tortura de estar en este confinamiento detrás del muro, rodeada por la hostilidad de tanta chusma que ciertamente, tal vez usted, también haya inventado, y de modo tal que han irrumpido con grosera ferocidad en mi solitaria existencia. La señora P. estaba algo exasperada. Una furia interna le invadía contra aquella niebla que se figuraba era la responsable de todas sus penurias. Sí, y no me llame ampulosa. Usted está dictando estas mismas palabras que profiero. ¿Por qué habría yo de cruzar la línea? ¿Por qué no me ha puesto un final de Valquiria, un atardecer en los tiempos en que yo era una criatura deseable y digna ante los ojos de mis semejantes? ¿Goza usted viéndome despreciada? ¿Le divierten mis rasgos denigrados por el tiempo? ¿Cuál es su morboso propósito? ¿Qué gana usted, mi amable demiurga, relatando la humillación de una criatura que degenera con el paso de los años? Tal vez el cruel Cronos tenga razón y seamos excesivamente presuntuosas, suponiéndonos ser protagonistas de una existencia que solo a él le pertenece. Y Elsa, ya sin miramientos, dejaba caer copiosas lágrimas, sabiéndose grotesca, sufriendo por la imagen que de sí iba tomando ante sus propios ojos. La demiurga tuvo un leve estremecimiento. No soy yo, te lo he dicho, la que rige las leyes del devenir. ¿Y quién entonces? ¿Cronos? ¿Hay otro dios? ¿Hay otra entidad que pueda decirme cuál es el propósito de este absurdo existir que me ha fraguado? Habrá que esperar aún. No todo está dicho en este relato, en ningún relato, aunque mis dedos dibujen la existencia de las criaturas que sois vosotras. Algo se escapa, como te he dicho, algo de lo que yo también soy presa. Él deviene como un torrente, como un rápido irreparable, magnífico, sobre todo lo que habita y nace y muere y vuelve a nacer. Hay un punto que yo no puedo tocar, que me trasciende, y la hacedora de palabras,
cerró los ojos. Yo no he puesto el cáliz en la copa. No es mía la potestad de todas vuestras acciones. Tal vez no seáis libres. Tal vez. Había empezado a anochecer, y con la noche los fantasmas parecían más reales. La señora P. sintió un amargo estremecimiento. Su desahogo había sido inútil. La angustia continuaba golpeando contra su pecho, como un pájaro acorralado. Alguien vendrá, entonces, y yo habré partido. Oyó, que se oía decir. Capítulo 10. El tercer holocausto. Y otra estampa se alzó ante ella. Las llamas crecían como el dios devorador. Habían pasado ya 7 años desde entonces. 7, el número de los ángeles, el número de los sellos. Recordó que alguien decía, o era tal vez la presencia de la demiurga, que entrelazaba las voces ya pasadas de otros seres semejantes a ella, detenidos en la infernal trampa de una historia que ya no puede resolverse. Y por debajo de las llamas, las mangueras, las sirenas de los bomberos. Habían cercado la cuadra con una cinta amarilla. Son los ancianos del tercero. ¡Mi año!, gritó Elsa con un eco pretérito. ¡Mi año! Extraña redundancia de la realidad, de la ficción, del horror, que vuelve metáforas terribles de una vida desgajada por el tiempo y la anonimia. Ella corrió hacia adentro. La detuvieron. Ella tuvo una crisis de nervios. No puede, señora. Son mis padres. Tranquila, no puede entrar. El humo salía por todas partes. Elsa pensó que se desvanecía, cuando de pronto los vio salir carbonizados, conducidos en sendas camillas. El padre, la madre. ¿Un error? ¿Un cortocircuito? ¿Una fatalidad de la historia? ¿Desde qué lugar había que tender el absurdo? ¿Cómo adjudicarle una tragedia para que el dolor no se consumiera en ella de forma corrosiva y nimia, hasta estrangular todas sus fibras sensibles? ¿Cómo abrir las compuertas del llanto? Sus padres carbonizados, ambos. No están muertos, señora. Tendrán que ser trasladados a terapia intensiva. Terapia intensiva. El ulular de la ambulancia. Ella, detrás, en un taxi, con la respiración entrecortada, atinó a decir: «Siga a la ambulancia. El Hospital Ramos Mejía, señor». «No, tengo cambio. Al hospital público. A la derecha, sí. Y quédese con el vuelto». Elsa se precipitó. Dio un golpe a la puerta de auto y entró. ¿Qué harán ahora? Edema pulmonar, señora. Están inconscientes. ¿Se están muriendo? Sí. No. Elsa lanzó un grito que pareció desproporcionado. Y de allí, al centro privado, en otra ambulancia, y ella adentro, sosteniendo sus manos. Horas de espera para verlos luego, en blanquísimas, letales salas de terapia intensiva. Entonces sí, la agonía de los respiradores, el coma inducido, la lengua negra, así, entre batas blancas, en el blanco cementerio de los hospitales. ¿Dónde está tu Paraná, padre? La abuela y sus borlas, las lentejuelas de los corsos en la ribera. Voy detrás del horizonte fugitivo. Una canción para su padre, para el huérfano de sí.
y corrí a la otra habitación en el piso de abajo. ¿Dónde el Danubio, Año? ¿Dónde el poeta del silencio? El viejo Laszlo, hacedor de duendes, y la niña de las fresas. Las llamas cubrían como una gran nube el perfil de sus recuerdos, demasiado cercanos, pero ya parte de una nueva memoria, la del tercer holocausto. Cuando todo se quemó en la casa y un agujero gigante quedó en lo que una vez fue aquel piso de lustroso parquet, y los libros, almas calcinadas, muriendo con sus pétalos deshechos, espíritus en cenizas. Solo un error puede desencadenar la tragedia, un pequeño desajuste de las cosas, algún mal paso, No. El absurdo acechaba en aquellas palabras. Sus padres muriéndose por error. ¿De qué? ¿De quién? Recordaba aquella inmensa biblioteca de más de 10.000 volúmenes en la gran casa de Irigoyen. Sus padres habían envejecido cruelmente. Él estaba cansado. Apoyado su cuerpo en su bastón de metal con sus huesos adelgazados y su esqueleto tan frágil ya. Su Año, en cambio, aún amaba la vida. Su melancolía había mermado con los años, apoderándose de ella un gran deseo de vivir. Tenían sus rutinas. La cerveza en el bar de la esquina, bajo la frondosidad de aquel viejo jacarandá. Sin embargo, el cuerpo les jugaba en contra. También habían mermado sus amistades con el empobrecimiento de sus propiedades. Una estafa millonaria de la que su padre había sido víctima por parte de una acaudalada familia de su pueblo natal. Y la patria chica, aquella que él se recordaba como el nido ribereño, donde todo abriga y nada angustia, se había vuelto un sitio hostil, donde los especuladores hacían sus negocios con la fortuna de sus padres. Muerto ya su amigo, el que llevara sus ahorros, la familia se apoderó de ellos, y luego de varios juicios infructuosos, en los que los letrados terminaron pactando con el que más paga pudiera dejarles por sus servicios. La millonaria familia de su amigo se quedó con su dinero, hipotecar y luego venderlo todo. Alquilaron un gran piso en el centro, pero ya no tenían nada a su nombre. Él decía: hemos vivido como ricos herederos sin herencia. Elsa sabía que sí. Pero aún de ese modo, la estafa era la responsable de aquella vertiginosa caída. Pero cuántos años habían pasado desde el inicio de su infancia en aquel pueblo, donde la vida le regaló sus más bellos tesoros. La magia de la ribera, los grillos, las fiestas y su primer contacto con el infinito en aquel horizonte fugitivo del jangadero que le cantara su padre. Recordó la vieja casona de la ribera, los sueños en el muelle junto a su dorada amiga de la niñez, aquella que era como una pequeña y bellísima sirena con sus ojos gatunos, sus 11 años apuntando al naciente, su cabello dorado cayendo sobre los hombros, y ambas, en esos inolvidables fines de semana, contándose la vida, mirando las canoas, el límite del horizonte, el Paraná, el vaivén de los sauces y la danza suave de las aguas entre los camalotes. Aquella, su patria chica, también había desaparecido junto a la dorada amiga de su niñez, la que traía corona de flores de papiro en el cabello en las fiestas de primavera. Pequeña reina de 11 años, la más bella y la más melancólica, ambas junto al muelle, mirando el porvenir, al tiempo que notaban con extraña pena el advenimiento del fin de su infancia. Pronto otros serían los sueños. Pronto el deseo abrumaría sus cuerpos transparentes y echaría fuego sobre sus ángeles inmaculados de brillantina.
castillos góticos y aroma jazmines en víspera de Reyes. Pronto llegaría la adolescencia y ella habría de partir hacia nuevos rumbos. La llamaba el cuerpo y también un mundo agitado del que pronto debería formar parte. Así recordaba Elsa, como destellos, mientras sostenía la mano inerte de su padre vivo, solo vivo porque lo asistía aquel respirador mecánico. Déjenlo volver a su ribera. Él quería que sus cenizas fueran arrojadas al río Paraná. Él citaba a Quevedo. Polvo serás, mas polvo enamorado. Y ansiaba, aunque su pudor se lo impedía, en el fondo, ansiaba que, en aquel gesto, la eternidad lo recibiera con sus vientos infinitos, donde todo vuelve a ser el principio, y cada ser nace nuevamente en su fin, abierto en su incorporeidad, salvado, finalmente salvado de toda la soberbia que tanto sufrimiento causara a la humana línea de fuego, que es toda vida humana presuntuosa y doliente, fascinada e incierta. Polvo serás, mas polvo enamorado. También ella, al recordar estos versos, quería hundirse en ese no ser que todo lo acalla. Más aún, cuando el signo de la vida es sufrir en estado de perpetua lucidez y cargar como un Cristo familiar y colectivo todos los pesares, los propios y los ajenos. Y los rituales diarios se han circunscrito a breves salidas donde debería esquivar a la tribu siempre apostada a la entrada de su edificio. La choli, el tucu, el tuerto, lanzando carcajadas, mirándola desde el fondo de modo tal que la señora P siente ese incómodo peso en la nuca y sus pasos trastabillan. Y una vez en la calle, las mascarillas, el miedo a tocar, el miedo a errar, y que el virus se apodere de su ya no tan fuerte cuerpo, de sus pulmones envejecidos, inaugurando otro nuevo calvario, el de una agonía que seguramente sería en soledad y visitada por seres humanos extraños que la rozarían con guantes y le pondrían oxígeno para que no terminara con un colapso, arañando las últimas gotas de aire. Así imaginaba el cuadro, más aún, recordando cómo fue el de sus padres 7 años antes de la pandemia. ¿Y qué más habría de ser su vida a partir del confinamiento? ¿Qué otra cosa más que yacer en estado de duerme, vela o crispación en su casa? Abarrotada de recuerdos y tuberías que lanzaban súbitos hedores, que se movían y vibraban sin descanso, y luego los pasos fantasmas inespecíficos, chirridos al anochecer, extraños destellos y zumbidos que terminaban por hacerle perder el equilibrio y renovar su porción de sedantes. Estaba sola, porque estaba sola. Cuánto deseaba volverse parte de una eterna armonía, ya fuera de esta locura que era el presente. Este discurrir de la mañana a la noche, sin objeto, sin hondura, sin acontecimiento alguno, el fin de la historia. Recordó las palabras de aquel científico cuadripléjico, el gran genio de este tercer milenio, palabras proféticas del alucinado poeta de la ciencia. Y un virus será el que termine con la especie. La humanidad ha coronado a su asesino. El inconsciente del lenguaje tiene raros mensajes que en el fondo son deseos que el mismo miedo del hombre ha trocado en obscena oscuridad. El goce de la destrucción no es más que un credo de signo perverso, contrario en apariencia, solo en apariencia, al que nos alivia la existencia con un supuesto propósito divino. Ambos coinciden en la desesperada búsqueda de darle un sentido a aquello que no lo tiene y jamás lo tendrá. Pero la emoción no lo sabe. El corazón humano va detrás de sus amores, conoce cada fidelidad, con desesperado apego hacia lo irremediable.
Largos días y aún más largas noches estuvo ella cantando, tomando sus manos inertes. La escucharían tal vez, cómo se acuna a un moribundo. Sus ojos estaban secos. No hay llanto posible llegado a un punto de la vida. Cantaba a sus padres las canciones que de niña le cantaron. Quería acunar. Que acunen hoy los brazos acunados, una canción para los que emprenderán el viaje hacia la orfandad de la que venimos, cuando éramos un no saber de todo, y aún Cronos no nos tenía entre sus planes. Habría de ser así después de todo, pensó años más tarde, que tenga que cumplirse el ciclo de la nada a la nada para conquistar la eternidad. Ahora las llamas caían como las cenizas de Berlín, como las cruces de los NN y los huesos desposeídos de nombre, detrás de la grieta donde se esconde la infamia, donde las sombras protegen a los vivos de la certidumbre de los grandes horrores de la existencia. ¿A dónde irían sin recuerdo la niña de las fresas, el Danubio, donde en un principio su año patinaba, cuando llegaba el invierno, y los niños echaban a volar en sus patines sobre el hielo infinito del río congelado? ¿O aquel pedacito del Balaton que le contara su madre? ¿Dónde las bellas canciones cíngaras, los poemas de Petofi que su abuelo, el poeta del silencio, recitara los inicios de su adolescencia cuando se escapaba de la sinagoga para hundirse en un largo paseo a orillas del Danubio? Y después atravesar 2 guerras y llegar a la Argentina con el estigma de superviviente o de exiliado, y vivir de traducciones que enviaba a su patria sitiada y que clandestinamente publicaba un grupo de intelectuales que también, vaya a saber cómo, lograban enviarle algún dinero. Y esos 15.000 kilómetros que lo separaban de la tierra donde vio la luz y la sonrisa de su madre, la pureza estampada en aquel libro que logró publicar en memoria de su joven esposa, la maestra que había partido demasiado pronto, dejándolos solos a su año y al poeta del silencio.